Hola, soy Nora Rodríguez, CEO de Happy School Institute. Estoy feliz de que estemos en este conversatorio final donde vamos a compartir las conclusiones de todos estos webinars que hemos llevado a cabo. Nuestros conversatorios han tenido por objetivo escuchar a líderes internacionales que pudieran compartir su experiencia, sus reflexiones, sus ideas, para ayudar a los jóvenes a avanzar en esta transición hacia la pospandemia. Sabemos perfectamente que los jóvenes y los adolescentes, su voz no ha sido escuchada en todo este tiempo, y no queremos que ocurra lo mismo en un futuro. Sabemos que los jóvenes, cuando se encuentran con entornos como estos, diversos, internacionales, con gente que sabe y que transforma, se dan cuenta que ellos tienen muchas oportunidades y que son capaces de compartir sus perspectivas, pero algo más importante, esto les permite dar un salto cualitativo. Nuestro objetivo no solo ha sido, por esta razón, escuchar experiencias, ideas, sino a líderes con altísima capacidad y calidad humana. Por eso quiero dar las gracias a estos líderes que nos han regalado una hora y media de su tiempo, a Yanire Braña, a Belén Viloria, a Cecilia Navas, a María Liliana Moore, a Nadia Seinbaum, a Estefanía Grajales, a Sergio Fernández de Córdoba, a Angélica Fuentes, Betilde Muñoz Pogosian y María Moreno. Hoy tenemos a dos grandes líderes, a quien además les tengo muchísimo cariño, a Rafael López Rueda, sociólogo, y a Elena Fonseca, de la Organización de Estados Americanos. Rafael, encantada de que estés aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nora, ¿qué tal? Por fin, podemos decir, por fin estamos cara a cara. Sí, porque además, si tú te fijas, este webinar final ha tenido como todo una parte de trabajo que llevamos 2 meses trabajando, claro, durmiendo muy poco y a veces hasta conversando muchas horas y en algunos casos hasta discutiendo enfoques, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate que esto tiene mucho que ver con el proceso de liderazgo que vamos a ir viendo durante este webinar, ¿no? Al final, del liderazgo se ve la punta del iceberg, pero hay muchísimo trabajo detrás. Pues igual, todo lo bueno, y yo creo que este webinar va a ser un webinar para enmarcarlo, tenerlo como una obra de arte desde la primera líder que escuchamos hasta los últimos líderes. Yo creo que nos han inspirado y nos han ayudado a transformarnos a nosotros mismos. Ha sido un lujazo y ha sido un placer ver que el trabajo que comenzamos hace 2 meses y que ha sido un trabajo duro, ha tenido, pues, como se puede decir, un final feliz. Rafa, ¿podrías presentarte para la poca gente que no te conozca, por favor? Bueno, pues voy a hacer una cosita muy breve porque se puede hablar de currículum, se puede hablar de experiencia. A mí me gusta hablar de experiencia porque al final el currículum es más lo que aprendes que lo que puedes mostrar como credenciales, ¿no? Soy Rafael López, como tú has dicho, sociólogo, puedo decir orgullosamente sociólogo. ¿Cuántas personas pueden decir que su trabajo es su pasión? Yo me dedico a aquello que me apasiona y por tanto tengo esa gran suerte en el mundo. Sociólogo por la Universidad de Barcelona. He podido ejercer como sociólogo en el ámbito de la administración pública. Ha sido una gran experiencia porque es donde ves realmente los diferentes tipos de liderazgo, cómo se ponen en juego los diferentes tipos de liderazgo, sobre todo en asesoría y en consultoría de políticas públicas destinadas a las políticas sociales, educativas, sanitarias y económicas. Esto ha permitido ver un gran foco en la experiencia que hay en las administraciones públicas a la hora de impulsar estas políticas públicas. Y después, orgullosamente, también puedo decir que he sido representante. Me gusta más la palabra representante. He sido representante como diputado en el Parlamento de Cataluña durante 12 años. También me ha permitido conocer a tantísima gente, escuchar a muchísima gente, reunirme con muchísima gente. Ha sido una gran experiencia de vida y que te permite abrir tus propias visiones a otros tipos de visiones, de cosmovisiones del mundo y por tanto ser una experiencia muy enriquecedora. Y en la actualidad, pues bueno, por una parte en medios de comunicación, tanto en radio y en televisión a nivel nacional como autonómico aquí en Cataluña, Comunidad Autónoma de España, como también en proyectos que estamos desarrollando, proyectos apasionantes que estamos desarrollando desde Happy School Institute. Fíjate, te puedo decir, Nora, que de lo mejor de mi currículum, de mi biografía, de mi experiencia, ¿sabes lo que es? Lo que está por llegar, lo que vamos a hacer, lo que estamos desarrollando. Eso es lo mejor.
que todavía seguramente no lo puedo explicar como experiencia, pero todo eso que estamos desarrollando nos mueve interiormente y va a tener, yo creo que, grandísimos frutos a nivel exterior. Rafael, sabes que, como dije al principio, nos acompaña también una líder que no ha podido estar ahora así en este formato, pero nos ha dejado una grabación que vamos a compartir con todas las personas que nos están escuchando, una líder de primer nivel, Elena Fonseca, repito, de la Organización de Estados Americanos. Hola, les extiendo un saludo a todos los que me están escuchando en estos momentos desde este hermoso paisaje, desde mi terraza. Y a Nora y a Rafael un abrazo enorme por esta linda iniciativa e invitación que nos ha llevado a reflexionar y a construir juntos. Lamentablemente no pude unirme a este webinar, pero por medio de este video quiero expresar mi admiración hacia los líderes que compartieron su autenticidad en webinars pasados y que desde su pasión y su rol han realizado aportes increíbles para construir una mejor sociedad con inclusión. Mi nombre es Elena Fonseca. Soy colombiana y tengo la bendición de ser la mamá de Luciana y Felipe y la esposa de Federico, un hombre maravilloso que amo profundamente. Desde hace aproximadamente 12 años trabajo en la Organización de los Estados Americanos desde Washington, D.C., apoyando a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a promover una mayor transparencia, sostenibilidad e integridad en la gestión pública. Actualmente me desempeño como coordinadora del programa de compras públicas y como secretaria técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Trabajar en la OEA para mí ha sido una experiencia maravillosa que me ha permitido entender la cooperación como una cultura, como un valor social en el que se ejerce la empatía, la integridad, la confianza, como un proceso en el que se genera afinidad para trabajar en equipo con diferentes actores de manera holística, en cultura, diversidad, en competencias. Pero lo más lindo de todo, y estarán de acuerdo quienes trabajan en cooperación, es una manera de entender que nuestro rol en el mundo es el ser facilitadores y canalizadores para aliviar necesidades y romper con las barreras de acceso a derechos. Hoy no solo vengo con mi chaleco OEA, sino también con el de una mujer que cree en el amor como el elemento principal para transformar vidas. Estoy convencida que, acompañada del autoconocimiento y de la compasión, son el camino hacia la transformación del ser humano, y que el amor es ese vehículo que nos lleva a ello, que nos conecta y que nos lleva a dar lo mejor de nosotros para cumplir el propósito que tenemos como individuos de contribuir a una sociedad mucho más equitativa. Cuando tenía 16 años hubo una frase de Hermann Hesse en su libro Damián con la que intuitivamente sentí una conexión muy profunda, y esta frase es: la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Y lo curioso es que hasta hace tan solo unos años vine a entenderla desde mi experiencia. Ahora que tengo casi 38 y miro hacia atrás, entiendo la palabra sincronicidad. Cada cosa que viví tenía un sentido que me llevó a ser quien soy y estar aquí, haciendo lo que hago. Me reinventé muchas veces y conecté con mi guía espiritual y entendí que la intuición ha sido una herramienta fundamental que me ha llevado a cumplir mi misión como creadora de puentes y como canal para ayudar a otros, no solo como funcionaria OEA, sino como mamá, como esposa, como miembro de familia y como mentora de jóvenes. Es utilizar mi liderazgo empático y generoso para entender e identificar necesidades y ánimos abatidos por miedos e inseguridades, porque los miedos y las inseguridades los sentimos todos. También utilizar mi liderazgo estratégico e influenciador para motivar y mover voluntades para que las cosas sucedan, pero sobre todo mi liderazgo humano, que me permite relacionarme en todos los ámbitos de mi vida, desde el ser social que soy, para conectar con los demás, porque al fin y al cabo todos somos seres de conexión. A pesar de que esta pandemia pone en evidencia muchas falencias de la sociedad, la veo más como una oportunidad para reconstruir nuestro tejido social basado en el amor, en la integridad, en la empatía, en el respeto, en la solidaridad,
porque todos somos parte de un sistema al que debemos agregar valor público desde el lugar donde estemos o desde el lugar o el rol que ejerzamos. Los jóvenes de hoy, como ciudadanos del mundo, deben fortalecer y poner en acción sus competencias sociales y convertirse en ciudadanos que participen activamente en democracia, aprendan a escuchar, a deliberar, a aportar soluciones innovadoras y sostenibles que lleven a generar cambios en la sociedad desde su sentido de pertenencia y hasta sembrar esperanza en los demás. Considero que los jóvenes deben ser conscientes de que su presente es el mejor constructor de su futuro y que identificar y fortalecer sus talentos pueden potenciar sus oportunidades de contribuir a una mejor sociedad con empatía, con humildad, con adaptabilidad, con coherencia y con coraje. Yo llamaría a todo esto con integridad, porque los actos de hoy son la causa del mañana y el impacto que en definitiva causamos en la sociedad. Antes de despedirme, quisiera compartirles algo que escribí hace poco desde el corazón y que dice así. Creo en el ser humano y en su bondad, en su instinto nativo de conservación de la especie por medio del sentido de pertenencia y del cuidado de unos a otros. Creo en la benevolencia de las almas y en el arrepentimiento del error, en el gesto amable y en el abrazo, en la palabra firme y en la mirada transparente, en la sinceridad y en la coherencia que conlleva pensar, hablar y actuar. Y sobre todo, creo en el amor como la magia que transforma el aliento y el despertar de una sociedad. Ha sido un placer compartir un poco de mí con ustedes y con esto último doy paso a Nora y a Rafael para que desde la mirada de una experta en neuroeducación y de un gran sociólogo nos cuenten cuáles son esas nuevas competencias humanitarias, sociales y éticas que necesitamos fortalecer hoy y que deben estar alineadas con la Agenda 2030. Muchas gracias y les envío un abrazo enorme. Un placer escuchar a Elena Fonseca, Rafael, ¿eh? Y tanto, es un placer siempre. Bueno, tú ya sabes que yo estoy enamorado de Elena, es decir, me parece que cuando la escuchas a una gran líder y escuchas todo lo que se puede esperar de una gran líder, ¿no? Primero, me gusta mucho la humildad desde que lo dice, ¿no? Siempre yo digo que el conocimiento es humilde, es así, el conocimiento es humilde. A medida que tú conoces más, que sabes más, tienes más humildad porque eres más consciente de lo que no conoces y además porque eres consciente de todo lo que te queda por aprender. Aprender es, en definitiva, lo que hemos venido a hacer, ¿no? Y por tanto el reto del aprendizaje por parte de todos, ¿no? Y después yo creo que vamos a hablar mucho de ello, ¿no? Y después porque me parece una gran líder. Fíjate, ella basa todo en la integridad, basa sobre todo su liderazgo en algo interior. ¿Con cuántos liderazgos trabajamos nosotros, Nora, en Happy? ¿Con cuántos estamos trabajando? Más o menos. Unos 30 aproximadamente. Estamos trabajando con muchísimos liderazgos. Es decir, los liderazgos están interiormente, los tenemos que trabajar interiormente, pero todos tenemos grandes liderazgos. La pregunta es si somos capaces de hacer surgir esos liderazgos, si tenemos una sociedad y sobre todo si tenemos un sistema educativo que nos permite sacar todos los liderazgos que llevamos interior, ¿no? Ese diamante en bruto que hay que pulir, ¿no? Fíjate que me parece algo importante. Ella habla de influir. Pero yo creo que hay algo muy importante. Ella siempre habla de influir desde la base del liderazgo de inspirar y el liderazgo de transformar. Tú no puedes influir si no inspiras a las personas. Y eso es el liderazgo tan fuerte que nos habla Elena, ¿no? Y por tanto yo creo que es un liderazgo absolutamente arrebatador y que nos puede enseñar muchísimas cosas. Sí, y por otra parte, nosotros con nuestros programas de liderazgos de jóvenes trabajamos en toda esta línea, ¿no? Es decir, si tú eres consciente de todos los liderazgos que tienes, de los que ya llevas en tu ADN de alguna manera, más todos los que puedes ejercitar y practicar, fíjate cómo en diferentes ámbitos vas utilizando esos estilos de liderazgo, claro, para generar y construir transformaciones. Claro, fíjate, en todo este proceso ha sido muy divertido porque íbamos dejando de líder a líder una pregunta para que fueran contestando, ¿no? María Moreno ha dejado una pregunta para Elena Fonseca y Elena ha tenido también la amabilidad
de grabar la respuesta que, por supuesto, voy a compartir en estos momentos. ¿Te parece? Por supuesto, adelante. Bueno, es mi turno de responder a la pregunta que me dejó María Moreno en el anterior webinar sobre qué reglas deberíamos romper y qué necesitamos hacer hoy para avanzar y superar a nuestra competencia en el futuro. Primero que todo, gracias por estas preguntas que considero son fundamentales para liberarnos de imposiciones sociales con las que hemos crecido y que hemos heredado generación tras generación y que realmente pues no nos hemos dado cuenta. Pienso que en definitiva hay que romper las reglas del silencio, de la viveza y de la resignación. Frases como sé prudente, tú no opines, o no digas nada de lo que acabas de ver, o eso es imposible, o la típica frase que siempre hemos oído, el vivo vive del bobo, refiriéndose a los beneficios del oportunismo pasando por encima de los intereses de los demás. Necesitamos romper estas reglas asimétricas para tener una sociedad más justa, más íntegra, basada en valores, en el respeto, en la coherencia, la compasión, en la solidaridad, pero no en esa solidaridad que nos enseñan desde pequeños pensando que es dar dinero a los que lo necesitan, sino en la verdadera solidaridad de amarnos como individuos. Por años, la sociedad nos ha educado desde un modelo obsoleto y que todavía está vigente, que también ha obstaculizado el libre desarrollo de la personalidad, que considero también hay que romperlo, porque la libertad es lo que no podemos perder, la libertad de expresarnos y de ser escuchados, de no ser juzgados por lo que decimos, creemos o por lo que hacemos, o discriminados o excluidos por nuestra cultura, raza, nuestra orientación sexual, religión o por nuestro partido político. Porque todos somos únicos y la verdadera riqueza está adentro de nosotros y en lo que también damos a los demás. Por ello, pienso que también tenemos que romper esos falsos estereotipos sociales donde el éxito se mide por la belleza física, por el dinero y por la fama. Debemos centrarnos en admirar lo que somos, en amarnos, en tomarnos el tiempo para preguntarnos quiénes somos, qué queremos y conectarnos con nuestro propio propósito, pero no desde la mirada del otro, sino con nuestra propia mirada para autorreconocernos y para aceptarnos. Necesitamos trabajar más en identificar y fortalecer nuestros talentos y capacidades, afinar el pensamiento crítico para ser el observador de nuestra conducta, para entender la vida desde esa observación interna que es tan importante porque nos lleva a desarrollar empatía, inteligencia emocional y resiliencia, a reflexionar y aprender de nuestros errores y a ser más compasivos, porque todos cometemos errores, por lo que debemos también reacondicionar el propósito de nuestros actos, que no lleven solo a obtener un beneficio propio, sino a impactar en lo social y en lo ambiental. Considero que esto es lo que necesitamos hoy para avanzar y superar nuestra competencia en el futuro, para ser siempre la mejor versión de nosotros mismos y que lo que tenemos que dar a los demás se refleje también en el impacto que generamos a nuestra sociedad. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Rafael, qué maravilla, ¿no? Una maravilla, por supuesto. Además ha dicho cosas que me parecen muy interesantes y que de hecho yo no he parado, es que no puedo parar de tomar muchas notas de todo lo que ha dicho, ¿no? Yo creo que es fundamental lo que nos comenta sobre el impulso de los liderazgos. Fíjate que antes hablamos de una cosa importantísima. Todos salimos con grandes liderazgos internos y hay que sacarlos, pero otros liderazgos que se pueden aprender. Yo creo que esa es la base y esa es la filosofía. Primero, reconocer que tenemos unos autoliderazgos que nos vienen, tú comentabas el ADN, me parece una comparación genial, nos vienen con el ADN, pero después hay otros que podemos aprender. Es decir, ese doble aprendizaje de autodescubrimiento interior y ese autodescubrimiento interior, potenciarlo a nuevos liderazgos, ¿no? Que es de hecho lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y es importante porque hay mucha gente, fíjate que ella nos habla de algo que sociológicamente sí que discutimos mucho, ¿no? Muchas veces creamos instituciones en donde ponemos el énfasis en lo que falta.
en donde ponemos el énfasis en el fracaso. Fíjate, ¿cuánto hablamos, Nora? ¿Con quién estoy hablando? Con una gran pedagoga. ¿Cuánto hablamos de fracaso escolar? Pero no hablamos de éxito escolar. ¿Por qué, por ejemplo, cuando un chico va mal en matemáticas, pero en cambio es brillante en dibujo, le ponemos a algule para que refuerce matemáticas y no le reforzamos el dibujo, por ejemplo? Bueno, Si es un genio en dibujo, es decir, perdona. Tú ¿por qué no sabes que yo tengo... no ponemos este énfasis Claro. en las fortalezas? Eso es hacia donde tenemos que ir, y Elena nos lo explicaba. Dime, Nora. Tú sabes que una de las cosas que yo insisto desde hace más de 15 años, que mi frase cuando doy clase en la universidad o en cualquier lado es llenar con lo lleno. Claro. Y en vez de poner el foco en la carencia, pongamos el foco en lo que hay, ¿no? Pero Nora, en mis libros siempre lo cuento. Por supuesto, ¿de quién lo he aprendido yo, Nora? Por supuesto, claro que sí, es lo que tenemos que poner. Por tanto, no se trata de éxito o de fracaso, se trata de potenciar los talentos que tenemos y descubrir nuevos talentos que tenemos. Si potenciamos, si nos damos cuenta que dentro de nosotros tenemos grandes talentos, eso nos va a dar un chute, como tú siempre dices, de oxitocina, siempre nos va a dar un chute de felicidad. ¿Perdona? De dopamina. De dopamina, tú eres experta en esto. Nos va a dar un chute de dopamina, nos va a dar una autoestima que nos va a poder después recuperar y aprender nuevos talentos. Por tanto, yo creo que, fíjate cuando hablamos del liderazgo de Elena, ¿no? Ese aprendizaje constante que tenemos y sobre todo esos liderazgos, ¿no? Tú has dicho algo importante y es trabajar los liderazgos. Fíjate, esta pandemia hay algo que nos está enseñando, que para transitar, y ahora hablaremos de cómo transitar, tú explicarás lo transgeneracional, sí, la importancia de lo es fundamental trabajar el liderazgo en los niños y en los adolescentes. Por supuesto. Pero también hay que trabajar con los adultos, porque lo que está ocurriendo ahora exige de sacar justamente eso lleno, con lo que venimos llenos, de alguna manera. Claro. Cuando yo decía antes, llenar con lo lleno, tenemos que visibilizar todas esas cosas que tenemos para transitar. Fíjate, estas diapositivas que vamos a compartir ahora, vamos a ir poniendo la primera. En esta diapositiva hemos pensado mucho en el momento, queremos explicar un poco a quienes nos están escuchando en este momento, lo que para nosotros ha significado hacer estas diapositivas. Hemos intentado, podríamos estar hablando 5 horas después de escuchar estos conversatorios, y hemos querido acotar lo más posible el mensaje que queríamos dar en este primer conversatorio entre tú y yo. Seguramente habrá muchos más a lo largo de la semana, ¿no? Pero nos pareció importante tener en cuenta esto, que los seres humanos hemos aprendido algo fundamental y hemos optado por honrar la vida y la comunidad humana desde el inicio de la pandemia, aunque hubo excepciones a nivel global. En general, lo económico, el dinero quedó en segundo plano. Lo primero fue cuidarnos, estar juntos, tener en cuenta quiénes somos, ¿no? Es decir, mirar al de al lado, el de la ventana de al lado, y saber que respiramos el mismo oxígeno. Claro. Esto ha hecho que despertemos algo de lo que yo también hace tiempo que estoy hablando, y es la necesidad de pensar como especie, la gran necesidad que tenemos de educar para la felicidad responsable. Y esto tiene que ver con que somos la única especie que podemos hacerlo, y porque además pensar como especie significa que no podemos ser verdaderamente felices, Rafael, si no integramos el bienestar de los demás. Y porque además hasta ahora nos hemos creído que la única teoría válida de selección natural era el individualismo y la competitividad. Y no hemos visto in situ, como lo hemos visto ahora, que esto es solo una parte de la realidad, y otra parte que tiene que ver con que las especies que hemos llegado hasta aquí lo hemos logrado fundamentalmente porque nos hemos cuidado unos a otros. Todas las especies tienen mecanismos de ayuda mutua, de altruismo, y esto es una forma de selección natural. Hay una forma de selección natural que consiste en buscar el bien y el beneficio de los demás.
nosotros somos la única especie que podemos enseñar la felicidad responsable, ¿verdad? Sí, por supuesto, y eso se basa la cultura, en podemos transmitir a los demás y podemos transmitir a los demás no solo los errores del pasado, sino los aciertos que hemos tenido, ¿no? Has dicho muchas cosas y permíteme, solo lo que has dicho ya nos podría dar para un libro, ¿no? Primero, pensar como especie, la vuelta a la comunidad, yo creo que es muy importante. Es decir, fíjate que hasta ahora habíamos vivido en un mundo en donde parecía que el único objetivo era la supervivencia, el único objetivo era un cierto debate sobre el individuo y el Estado, y yo creo que ha emergido como algo mágico, ha emergido como algo de la nada, una isla nueva que se llama comunidad. Hemos descubierto a la comunidad. ¿Comunidad qué significa? Los lazos de autorreferencia, de autoayuda, de autoapoyo, libres que se crean en una sociedad. Y eso ha sido fantástico. Y tú lo comentabas muy bien. Yo cuando estabas hablando estaba pensando en que tendríamos que redefinir la pirámide de Maslow. ¿Sabes esa pirámide de Maslow? De las necesidades básicas a las necesidades básicas a las superiores, desde el punto de vista comunitario, es decir, la pirámide de Maslow comunitaria. Y lo primero es el autocuidado mutuo. Esa es la base de una comunidad. El autocuidado mutuo, la empatía, el autoapoyarnos. Y lo hemos aprendido. Y yo creo que tenemos experiencias, yo creo que enormemente satisfactorias. Por algo que tú has dicho muy importante. Mira, yo creo que hay dos grandes mitos que podemos desterrar desde el punto de vista evolutivo. Y aquí intentaré hacer un mix, porque a nosotros sabes que nos gusta trabajar mucho con la teoría de la complejidad, intentaré hacer un mix entre biología, entre neurociencia, entre sociología, entre antropología, que tú y yo amamos la antropología, nos encanta, antropología física sobre todo. Podemos estar horas hablando. Podríamos estar horas hablando de la primatología y los homínidos y cómo eso también nos marca. Y fíjate, en los momentos de debilidad es cuando tú necesitas crecer. No se puede crecer sin debilidad. Y eso lo vemos a nivel de especie, pero también lo vemos a nivel personal. En momentos de caída es cuando hacemos autorreflexión, conectamos con nuestro yo interior y crecemos. Eso es importantísimo. Aquel que parece que lo tiene todo arreglado no cambia nada, no toca nada, como diría un ingeniero. Si funciona, o un informático, ¿no? Si funciona, no lo toques. Pero cuando las cosas no van tan bien es cuando te planteas el cambio. Es cuando produces el cambio y pueden ser cambios absolutamente maravillosos y la historia está llena de ello. Y tú, como tienes esa parte de crítica literaria, de la que también he aprendido mucho, sabes perfectamente que también de las grandes crisis surgen grandes obras, grandísimas obras, y por tanto es una oportunidad. Los momentos de vulnerabilidad como lo que estamos viviendo es una gran oportunidad de transformación social. No es el más fuerte el que evoluciona, sino cuando eres consciencia de la debilidad, que es una de las cosas que estamos viendo en esta pandemia. Las nuevas generaciones, que me parece fundamental, los millennials, los postmillennials, están creciendo con la sensación que son vulnerables. No es esta sensación de riesgo cero, esa sensación de que todo lo tenía que estar hecho y que se tienen que ganar las cosas. Fíjate que era una sensación, es una generación, y por eso digo que es un diamante en bruto, que ya venía antes de la pandemia exigiendo cambios importantes en la sociedad. Toda esa ola que podríamos hablar y que seguramente después hablaremos, que me pareció bellísimo cuando se expresó, esas tres grandes olas, son una generación que son muy conscientes de la vulnerabilidad. Por favor, es una generación tan adulta, es una generación tan responsable que son muy conscientes de esa vulnerabilidad. Y después hay otra cosa que tú has dicho muy bien, no se evoluciona con la competencia, se evoluciona con la colaboración. Las especies, sobre todo las especies, digamos, primates superiores, esa empatía, esas neuronas espejo, esa colaboración, esa capacidad de colaborar juntos es lo que nos hace evolucionar como sociedad, evolucionar como comunidad y, como tú muy bien dices, evolucionar como especie. ¿Cuál es la asignatura pendiente que tenemos? Pensar como especie. A mí me gusta mucho porque hemos tenido unos conversatorios tan alineados con nuestra manera de entender cómo tenemos que ayudar a los adolescentes a transitar. A mí me gustaría que luego explicaras cómo tenemos que hacer una transición transgeneracional, fíjate tú, ¿no? Pero recuerdo un conversatorio que además tú y yo comentamos mucho, que tuvimos con Angélica Fuentes. Angélica hablaba de la necesidad de un mundo más consciente. Y si tú te pones a pensar entre los desafíos, ella hablaba de que hay nuevos desafíos y que esto necesita un nuevo conocimiento. Me encantó escuchar a Angélica Fuentes en esta línea. Y tenemos algo muy evidente de lo que no hemos hablado, Rafael. Y es que el primer shock de nueva conciencia es que el planeta nos ha demostrado
que se regenera rápidamente si hacemos lo adecuado. Claro. Fíjate tú, ¿cuánto hemos tardado en no tener contaminación cuando guardamos los coches, cuando nos encerramos? Angélica hablaba, justamente esta frase refuerza esto, ¿no? De ser más para hacer más. Bueno, me parece, sí. Y decía, y entonces esto, cuando yo lo escuchaba, me recordaba la importancia de pensar como especie, ¿no? Y significa ser conscientes de que ya no podemos pensar, yo no puedo pensar en mí como algo individual. La pandemia nos ha puesto de morros, nos ha echado en la cara de, bueno, tú si quieres pensar en tu yo, no lo hagas de manera individual, lo tienes que hacer de manera social, porque mi vida está ligada a la tuya, Rafael, y a la de todas las personas que nos están oyendo. Y la de ellos a la de muchos. Nuestra vida depende de cómo actuamos cada uno nosotros. Necesitamos urgente un compromiso de igualdad social. Y en esto también hacía hincapié Angélica, en la igualdad, en la equidad. Fíjate tú, cómo los conversatorios nos están llevando a estas enseñanzas que vamos a proyectar, en el que todos juntos estamos compartiendo la superficie de este planeta. Sí, lo que te afecta, perdón, termino en esto, lo que me afecta a mí, te afecta a ti, y a la inversa. Claro, claro. Es decir, todas nuestras acciones nos trascienden a nosotros, eso está claro. Todas nuestras acciones tienen repercusión en alguien más. Y lo importante es que nos tiene que importar. Eso es fundamental. Nos tiene que importar en quién afectan nuestras acciones. Eso es fundamental. Es decir, digamos, esa corriente a veces un poco apática, ¿no? De que todo lo que yo hago, pues más o menos, pues a mí no me importa, un poco nihilista, eso ha desaparecido. Es que, Nora, esta generación que viene no es así. Le preocupa, le importa. Le importa es que nos están dando muchas lecciones, por favor. Es decir, nos tendrían que mentorizar. Después hablaremos de ello. Pero hablaremos de esto, ¿eh? Vamos a hablar de ello. Final. Pero es que nos tendrían que mentorizar a nosotros, por favor. Es decir, somos una generación que más o menos, gracias a Dios, lo hemos tenido casi todo. Hemos tenido mucha estabilidad a nivel de muchas cosas, y esta generación nos está ayudando a ver muchísimas cosas. Tú comentas algo que me parece importante. La capacidad de regeneración que tiene nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta tiene una gran capacidad de regeneración. La pregunta es, ¿nosotros como especie tenemos capacidad de reacción? ¿De que tenemos capacidad de resiliencia? Hace poco había delfines en Venecia. El planeta se va regenerando, la polución baja, la masa verde crece. Nosotros como especie tenemos capacidad de resiliencia y de aprender. Mira, tú sabes que, porque lo hemos tenido y lo hemos hablado muchas veces, yo soy muy crítico como, ¿cómo va a ser el mundo a partir de ahora? Pues como nosotros queramos que sea. La pregunta no es esa. La pregunta es si vamos a aprender algo de la pandemia. La pregunta es si vamos a aprender algo de las vulnerabilidades. Y la pregunta es cómo queremos que sea el mundo. El mundo no va a ser nada que nosotros no queramos. Y cuando hablo de nosotros, hablo de especie, hablo de comunidad y hablo sobre todo de acabar con aquellas cosas que Angélica nos lo recordaba muy bien. Es que Angélica me parece también otro liderazgo increíble en todo aquello que nos comentaba. Nos comentaba cómo ella se había sentido. Ella, pues Angélica, que viene de una familia importante mexicana, había tenido problemas porque se encontraba como mujer discriminada en su trabajo. Es decir, las discriminaciones. Hay una cosa, mira, antes hemos hablado que somos únicos. Todos somos diferentes. Pero ser diferentes, Nora, no significa justificar que es la desigualdad. Y sobre todo la desigualdad no significa justificar la exclusión. Por tanto, fíjate todo aquello que hemos aprendido con Angélica. Hemos aprendido que de la diferencia se crean exclusiones. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿vamos a aprender con la pandemia a cambiar las instituciones, a generar una sociedad más justa para que de la diferencia que es riqueza, la diferencia y riqueza no derive en desigualdades económicas ni sociales, ni en exclusiones económicas ni sociales? Yo creo que ese es el debate que tenemos como sociedad para los próximos años. Yo creo que en lo que has dicho hay algo que también tenemos que hacer partícipes a las instituciones, y es que hay un desafío que es educar acorde al nuevo orden de ideas. Ese nuevo orden de ideas que hemos visto hasta ahora, que es los liderazgos, para hacer un raconto de lo que estamos diciendo, los liderazgos. Ahora explicarás tú la transición, ¿no? Sino transgeneracional. La equidad de género,
Y sobre todo, que algo que creo que es muy importante y es incorporar el vector ético. Por supuesto. Angélica hablaba de las mujeres en las áreas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, pero hay que incorporar el liderazgo desde edades tempranas y el liderazgo centrado en valores y el liderazgo ético. ¿Puedes contarnos un poco de este? Si vamos a la diapositiva, que ya creo que vamos por la tercera, hemos hablado y no hemos pasado la diapositiva. Bueno, esto pasa cuando uno hace estas cosas. Esta es la diapositiva de pensar como especie en lo que venimos hablando todo este tiempo y en la necesidad, justamente aquí está, de trabajar el liderazgo y la felicidad responsable en las nuevas generaciones. Y cuando decíamos esto, biológica y evolutivamente, estamos preparados para pensar como especie, un poco para sumar a lo que tú habías explicado. Fíjate, tenemos un cerebro y un sistema nervioso absolutamente preparado para conectar constructivamente con los demás. De alguna manera, yo en algún artículo he escrito que la empatía es el Wi-Fi con el que nos conectamos, ¿no? Es decir, eso nos sirve no solo para conectarnos, sino como en 3 niveles, ¿no? Es decir, nos conectamos, comprendemos las emociones, lo que siente el otro, sus necesidades, pero también actuamos, ¿verdad, Rafael? Claro. Sí, por supuesto. Además, piensa que la empatía es lo que nos hace ser humanos. Si ahora cualquiera de las personas que nos están viendo en estos momentos le pedimos que se defina, siempre se va a definir en relación a algo. En relación a algo social. Pues oye, yo puedo ser español, puedo ser argentino, puedo ser peruano, puedo ser mexicano, yo puedo ser de un equipo de fútbol, yo puedo ser de una profesión, yo puedo ser de un grupo, yo puedo ser una colectividad. ¿Nos definimos como individuos aislados? No. No. Es decir, fíjate, en eso se demuestra la necesidad que somos de ser especie, de ser sociales, de ser comunidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental. Y por tanto, ese equipamiento que traemos biológicamente de serie, ese equipamiento lo tenemos que aprovechar y sobre todo tenemos que hacer instituciones de acorde a ellas, escuelas de acorde a ellas, ¿no? A veces yo me pregunto, y en eso hemos hablado mucho, ¿por qué tenemos un sistema educativo que no está aprovechando toda la potencia de la rama neuroeducativa y de las nuevas investigaciones que estamos realizando? ¿Por qué no aprovecha ese cerebro social que ya tenemos y que siempre estamos hablando de ello, Nora? ¿Por qué no aprovechamos todo ese equipamiento que viene de serie para poder trabajar, ¿no?, en sociedades mucho más prosociales y proactivas? De hecho, nosotros trabajamos poniendo el foco en el cerebro social con 2 programas anti-bullying que dan unos resultados increíbles porque activamos justamente esas aptitudes de las que luego vamos a hablar en desafíos y hacemos desafíos en relación a las aptitudes con las que ya venimos equipados. Fíjate que yo hablo de tecnología interior, pero bueno, no nos vamos a ir de tema porque ahora tenemos la siguiente diapositiva, a nosotros nos gusta tanto esto. Decimos que sabemos que empezamos a pensar como especie, sabemos que tenemos un cerebro social preparado para ayudarnos mutuamente y para hacer este tránsito transgeneracional, pero nos queda un paso importante que es incorporar las ideas, la creatividad y las perspectivas de las nuevas generaciones. Y este es el desafío de todo este movimiento, Rafa, que queremos llevar y que estamos llevando adelante. Y tú lo señalas muy bien, movimiento, es decir, las cosas se tienen que mover y se tiene que hacer un movimiento de conciencia, un movimiento que cree escuela, un movimiento que cree acción, ¿no? Si no hay acción, no hay cambio, si no hay cambio no hay transformación. Y por tanto ese es nuestro objetivo, crear un movimiento que ponga sobre el foco eso precisamente que estamos hablando, los liderazgos y sobre todo el dar voz a una generación que no se le ha tratado como personas adultas. Fíjate el confinamiento que ha hecho, Nora. Y eso me parece fundamental. Por una parte dramático, pero también tenemos que aprenderlo. Estas nuevas generaciones que justo hace 3 meses estaban reivindicando en las calles de todo el mundo, Nora, de todo el mundo. Se estaba reivindicando no por tener más derechos, no por tener mejores cosas para ellos. No estaban pidiendo nada individualmente, estaban pidiendo un esfuerzo colectivo, y por tanto un sacrificio colectivo para mejorar el planeta para todos. Esas 3 olas que hablábamos, ¿no? A mejorar
el planeta para todos. Una generación absolutamente empática. ¿Qué significa esto, Nora? Significa que es una generación que nos estaba pidiendo que la tratáramos como adultos. ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Que los hemos infantilizado todavía más. Esas 3 vulnerabilidades que tú siempre hablas, que me parece que son fundamentales. No los hemos vulnerabilizado más, es que los hemos infantilizado más a una generación que nos estaba pidiendo que les tratáramos como adultos. Y ese es el gran reto. Es que el reto no es que una generación u otra generación. Yo creo que tenemos que dejar, y sobre todo cuando hablamos como especie, tenemos que dejar de hablar en términos generacionales. Es decir, existen las generaciones, cada uno tenemos nuestra experiencia de vida, tenemos que tratar con dignidad a todo el mundo, pero tenemos que conseguir que toda la sociedad vaya a una en las diversas generaciones. Mira, hay un dicho africano que a mí me encanta, y me lo has oído decir más de alguna vez, ¿no? Cuando dicen, los jóvenes van más rápido, pero los viejos saben el camino. Sí. Me parece fundamental, me parece genial. Pero fíjate que se le podría añadir también. Pero los jóvenes pueden abrir nuevos caminos. Y a su vez alguien podría decir, pero los viejos pueden conocer los peligros que se van a encontrar los jóvenes en los nuevos caminos. ¿Qué significa? Que no hay una generación mejor que otra, que todos tenemos que aprender de todos. Es ese concepto como especie. Es ese concepto, después que hablaremos también de mentorías inversas. Es ese concepto del aprendizaje. Es decir, el concepto de aprender entre todos. Aprender cada uno con lo que tenemos. Fíjate que las personas mayores tienen la experiencia, y es bueno que tengan la experiencia, y es bueno que ejerzan mentorizaciones, y es bueno que digan aquello que han vivido, y es bueno que pongan, avisen de cuáles son los peligros. Pero muchas veces también la experiencia, Nora, nos crean pensamientos limitantes, porque a veces de experiencias individuales se nos crean traumas y nos pensamos que eso es la experiencia que puede tener todo el mundo. En cambio, los jóvenes es cierto que tienen inexperiencia, pero se dejan llevar mucho más por la intuición, se dejan llevar mucho más por la innovación y, por tanto, pueden tener y pueden ser más arriesgados y pueden tener ese concepto de riesgo más cero, pero a su vez también innovan más. Eso significa que tenemos que crear esa, digamos, sociedad transgeneracional que tú comentabas. Y ese será el gran reto de futuro. A mí me parece fundamental lo que tú estás diciendo, porque mira, decimos qué mundo nos vamos a encontrar, ¿no? Y sin embargo, es un mundo que va a requerir innovaciones rápidas, con mucha conciencia, y para eso necesitamos la mentalidad de los más jóvenes. Fíjate, y en muchos niveles, porque por ejemplo los rituales están cambiando. Ya mi padre cuando yo era pequeña me enseñaba darle la mano, ¿no?, a una persona para saludar. Esto ya no lo podemos hacer. El abrazo. Quiero decir, hay un momento, hay unos cambios e innovaciones en relación al contacto y al cuerpo. También somos más conscientes de una de las cosas que yo repito y repito mucho, y es que somos seres sociales y emocionales, que con el paso del tiempo aprendimos a razonar, y que además nuestros razonamientos están absolutamente ligados a nuestras emociones y a cómo nos socializamos. De hecho, hemos hablado contigo muchas veces esta nueva vertiente de sociología de la emoción, ¿no? Por supuesto, pero, por supuesto. Pero sin hacer hincapié en eso por ahora, sí lo que te digo es que hemos puesto con los líderes con alto nivel humano, hemos puesto faros para que los jóvenes se den cuenta de que puede haber luces que nos guíen mientras vamos caminando por el túnel hasta ver la luz final, ¿no? O que será la vacuna, por ejemplo, o será el modo en que se resuelve. ¿Y por qué lo hemos hecho? ¿Por qué hemos traído líderes? Porque nos basamos en las investigaciones neurocientíficas que demuestran que las buenas obras son contagiosas, mucho más que las malas, fíjate lo que te estoy contando, porque si seguimos a científicos e investigadores como Gazzaniga, sabemos muy bien que los seres humanos somos esencialmente bondadosos, o que tenemos un sistema nervioso, para decir así, y un cerebro para ser bondadosos. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en el conversatorio de María Liliana Amor, cuando hablaba de los espacios de poeta, ¿no? Que la organización había puesto donde los jóvenes con discapacidad o personas con necesidades y vulnerabilidad podían inspirarse unos a otros para formarse, ¿no?
Pero estos, pensemos en los actos individuales, pensemos en lo que ha contado Belén Viloria, Sergio Fernández de Córdoba, Estefanía Grajales, María Moreno. Estos actos individuales nos han hecho sentir y presenciar estados de bondad en nosotros mismos cuando nos escuchábamos. Fíjate, en Japón se hizo un estudio acerca de qué sentía la gente, ¿no? Cuando veía un acto de bondad, como un joven dándole el asiento a una persona mayor, ayudando, y ellos le llamaron kandou, que es esas situaciones, actos que conmueven el corazón. Hemos buscado esto, nos hemos propuesto esto, además de todo lo que hagamos desde el punto de vista del liderazgo y de ayudar a encontrar caminos y oportunidades, hemos querido también promover este contagio emocional en la red con la vida de grandes líderes. Por supuesto, eso es lo que hemos intentado, eso es lo que hemos, yo creo que lo hemos conseguido, no lo hemos intentado, lo hemos conseguido, Nora. Y han sido experiencias que yo creo que son absolutamente reveladoras y que nos indican el camino hacia donde tenemos que ir. Dos cosas importantes que nos han dicho. Primero, nos han hablado desde su experiencia como líderes y por tanto hemos aprendido como líderes transformadores, y vuelvo a repetir la palabra transformadores, como líderes transformadores han conseguido transformar una gran parte del mundo y por tanto eso me parece que esa inspiración que nos han demostrado es absolutamente importante, pero también líderes que han pedido que los jóvenes tengan voz. Es decir, no han venido a dar lecciones, han venido a compartir conocimiento, a compartir experiencia, que es lo que me parece absolutamente genial. Tú hablabas de la empatía, la necesidad de empatía y hablamos de los actos de bondad, ¿no? Yo me recordaba el libro que tú seguramente ahora no me viene a la cabeza del autor, ¿no? Los 10 mandamientos del bonobo, ¿no? En el sentido de que ya existe ese comportamiento ético en nuestros ancestros primates, ¿no? Y por tanto ya existe ese comportamiento positivo y ese comportamiento absolutamente ético, ¿no? Pero fíjate que incluso a mí una de las cosas que me causó un shock importante cuando lo escuché, shock en el buen sentido de la palabra, hay frases que te sacuden, importante, es cuando María habló de la rabia como capacidad de creación, como capacidad de cambio, como capacidad de conducción a algo importante. Fíjate que ella habló de la rabia y me parece bien. Es decir, muchas veces la rabia, si está conducida por la compasión, si la rabia por una situación que tú crees que es injusta, eso te mueve a actuar de manera compasiva, yo creo que es fundamental. Y vuelvo a repetir que hemos visto durante estos meses, esa rabia por una situación injusta que se ha transformado en un movimiento, que se ha transformado en algo para cambiar la sociedad, en algo por compasión, en algo que no funcionaba para poderlo cambiar, ¿no? Y por tanto, fíjate, lo que comentas es así. Lo único que tenemos que hacer es sacar esa bondad que existe, sacar esas ganas de cambio, sacar esa capacidad transformadora que tienen los jóvenes, que lo llevan de sí, sacarlo simplemente, sacarlo a la luz y sacar esos liderazgos que llevan internamente. En la siguiente diapositiva hacemos hincapié en todas, que tenemos un cerebro absoluta, a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Que tenemos un cerebro perfectamente preparado para conectar, y cualquier neurocientífico nos diría perfectamente que no hay una zona localizada para el cerebro social, sino que es un conjunto de circuitos que se orquestan en nuestras relaciones interpersonales para ponernos en marcha. Pero a mí me gusta porque hablamos mucho de los jóvenes en relación a la tecnología y a cómo manejan la tecnología y este mundo que de alguna manera, ahora que estamos confinados, nos ha salvado la tecnología para conectarnos. Fíjate, tenemos una tecnología interior que es absolutamente increíble y es la que nos permite crecer como especie, pensar como especie, pero fundamentalmente también tener como una idea muy clara de que nosotros necesitamos de los demás, y los demás necesitan para crecer, para construirse y sobre todo para construir esta comunidad de la que hablábamos al principio, una comunidad más humanitaria, más ética. ¿Y por qué hablamos de una comunidad más humanitaria y más ética? Porque en estos momentos estamos conectados. Pero la pregunta es, ¿estamos conectados pero no podemos tocarnos? Estamos conectados pero no podemos abrazarnos. ¿De qué modo entonces vamos a conseguir sentir que formamos parte de una comunidad?
Pues cuando pongamos en marcha todas estas aptitudes que nos hacen humanos, que tienen que ver con la empatía, con la compasión, la generosidad, la ayuda mutua, la amabilidad, el sentido ético, el contagio emocional, la imitación, la facultad de predecir lo que otro necesita, la capacidad para armonizar. Y hemos hecho hincapié en esto de armonizar cuando yo decía antes, cuidado, porque nosotros lo que queremos es que haya contagio emocional y ese candou del que hablábamos antes, ¿no? Pues eso lo tenemos en nuestra tecnología interior. Podemos armonizar negativamente con situaciones de violencia, como estamos viendo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en muchas partes del mundo, ¿no? Se puede armonizar con violencia, se puede buscar armonizar con violencia, como ocurría ya no hace mucho en los partidos de fútbol, pero podemos también armonizar con las cosas positivas que vemos de los demás. Fíjate tú, ¿no? Y esa capacidad para ponernos en el lugar del otro, para ser altruistas, para ser empáticos. Y además yo siempre cuento, cuando doy una charla a los jóvenes, les digo, cuando ustedes ven a los cangrejitos de las Islas Malucas, que uno queda patas para arriba y vienen 5 cangrejitos colegas y los ponen patas para abajo, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque son buenos, no lo hacen porque en algún momento quedará alguno patas para arriba y sabe que a él lo van a venir a ayudar, ¿no? Claro. Pues eso, que puede entenderse como que el altruismo o la ayuda mutua podría tener una idea de una segunda intención, no, porque muchas veces actuamos de esa manera simplemente por un sentido ético. Y en esto que quiero decir, que los actos edificantes nos ayudan, cuando los vemos, también nos hacen sentir mejores personas, y es un momento en que es necesario que los jóvenes y los adolescentes tengan muy cerca estos actos edificantes. Por supuesto, mira, has dicho 2 cosas que yo creo que son fundamentales, pero absolutamente fundamentales. Fíjate que hasta ahora se ha caricaturizado a los jóvenes como alguien que estaba en redes sociales, que solo le importaban los likes y que solo le importaba pues esas, como se dirían, esas futesas, ¿no? Esa palabra que me gusta mucho, esas futesas de a ver cuántos amigos tengo, amigos que no pueden ser reales, etcétera. La pregunta, Nora, es, pero aparte de las redes sociales virtuales, ¿les hemos dado espacios de expresión? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No tenemos que hacer analizar la juventud, que muchas veces la analizamos con una cierta un cierto moralina, ¿no? Incluso, no moralidad, moralina, ¿no? Es decir, es que están en redes sociales, pero tienen canales de expresión porque cuando han podido han corrido a las calles a exigir cosas importantes, a exigir cosas socialmente valiosas, como tú decías, desde el punto de vista altruista. Y por tanto me parece importantísimo eso que comentas, ¿no? Esas redes sociales que se tienen que basar en la autenticidad y en la necesidad de cambio, de transformación por cosas que son absolutamente valiosas. Y después, un aspecto que tú has tocado mucho sobre, a veces cuando vemos la ayuda mutua como algo por interés, ¿no? Tú hablabas de los cangrejos. Y hablamos también desde un punto de vista al principio de todo. Ya te digo que esto daría para muchos libros que podríamos sacar sobre el espacio de la emoción. Y tú comentabas, después hablaremos de la emoción. Cuidado porque yo creo que también vamos hacia la era de la emoción. Es decir, vamos a recuperar la emoción como base de las relaciones humanas. La emoción entendida como una emoción educada, por supuesto. Una emoción educada. Pues la emoción no es una respuesta absolutamente rápida a algo. ¿No? La emoción es ser emocionalmente maduros y por tanto responder desde el punto de vista de las emociones, de la empatía, del sentir de que lo que hacemos con la otra persona es como si lo hiciéramos nosotros, ¿no? Como decía un autor, de ser el guardián de mi hermano porque mi hermano también es el guardián mío. De lo que pasa, Nora, a un niño en la otra punta del planeta es como si nos pasara a nuestro hijo. Lo que pasa a una persona mayor en la otra punta del planeta es como si le pasara a nuestro abuelo. Por tanto, esa emocionalidad. Fíjate que la razón podría ser muy fría. Y eso lo hemos visto en un debate y me gustaría explicarlo. Es decir, en los debates que hemos visto en la pandemia, hemos visto, fíjate, 2 posiciones. Una posición que decía, hombre, pues quizás lo que tendríamos que hacer es pues, abrir la sociedad, que se contagie, quien se tenga que contagiar, creamos una inmunidad colectiva, como se ha hecho en algunos países que han optado por ella. Oye, y alguien caerá, bueno, pero como pasa con la gripe. Desde el punto de vista racional, Nora, podría ser impecable. Haciendo números, solo números, sin nada más, podría ser impecable.
pero ¿qué nos ha llevado a encerrarnos en casa? A poner en riesgo nuestros proyectos, a poner en riesgo nuestro trabajo, a no ir a clase, a poner en riesgo nuestras relaciones sociales con nuestros amigos, en el caso de los jóvenes y de los adolescentes. La empatía. La empatía con una generación de personas mayores que se han sacrificado con nosotros porque son nuestros abuelos, porque son nuestras personas mayores y porque una persona mayor en Perú, en México, en Argentina, en Colombia o en España es como si fuera nuestro abuelo o nuestra abuela. La empatía, la emoción es lo que nos ha hecho. Por tanto, cuando hablamos de emoción versus racionalidad, es que la racionalidad socialmente valiosa es la racionalidad que va acompañada con una emoción, por supuesto, educada desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Lo que has dicho es maravilloso, porque se habla mucho de que estamos, cómo hacer para seguir conectados emocionalmente, ¿no? Si no podemos estar juntos, si no podemos abrazarnos. Hay dos cosas que me gustaría hacer hincapié y que creo que tenemos que colaborar mucho para que esto se entienda y se entienda bien. Uno es el hecho de que si yo me quedo en mi casa y no salgo en momentos de confinamiento, es porque estoy conectada con las personas que pueden pasarlo mal si yo estoy en la calle sin mascarilla. Quiero decir, la conexión que antes pensábamos que tenía que ver con like, con darle like, con me gusta, o con estar más tiempo juntos, tomándonos algo, un café, en un bar, hoy en día la conexión es interior. Hoy en día la conexión tiene que ver con cómo soy como persona y cuánto voy a tener en cuenta esa comunidad que quiero formar más ética y más humana. Esto me parece fundamental. Y luego también estoy por escribir un artículo sobre este tema y mañana pasado hablaré sobre esto en una sección que llevo en Radio Nacional porque me gusta mucho este tema. Y se está criticando mucho por qué los jóvenes se han reunido cuando no pueden reunirse, todavía está prohibido. Pero es que hay que explicarles. Nadie les está explicando que reunirse es un acto por miedo a que te pueda pasar algo. Buscas estar con otros por un instinto de pertenencia. Lo que hay que explicarles es que eso en este momento es riesgoso. Dejarse llevar por ese instinto de estar juntos para luchar contra el miedo, en este momento es un riesgo. Pero es que nadie lo explica, se critica. Y entonces creo que esto es lo que tú hablas de infantilizar a un grupo de jóvenes que nos tienen que dar lecciones en muchos sentidos. Claro, claro, por supuesto, lo que tú comentabas, es decir, la generación que hemos construido grandes cosas, porque también se han construido grandes cosas. Piensa que la pandemia de hace 100 años mató a 50 millones de personas, es decir, hemos evolucionado en muchas cosas, pero también que hemos cometido grandes errores, a veces nos creemos que podemos, y vuelvo a repetir la palabra, con moralina, hacer esa moralidad o ese intento de dar lecciones a una nueva generación que crece y que, por supuesto, como todo el mundo, tiene que aprender a base de errores también, por supuesto, pero es que el error es necesario para poder crecer y para poder aprender, ¿no? Y por tanto yo creo que el problema es dar voz. Cuando tú das voz, y yo siempre hablaba, ¿no? Yo no sé si pasamos otra bebida positiva, no pasamos, tú me vas indicando. Sí, nos toca pasar por otra. Pon otra, por favor. Aquí quería llegar, ¿no? Es decir, fíjate que esta es bellísima. Es decir, cuando tú das voz al pequeño lo conviertes en gigante. Ese es el tema. Es decir, cuando tú das voz, cuando tú permites a las personas, cuando las personas son conscientes de que pueden ser agentes de transformación, cuando los jóvenes son conscientes de que tienen liderazgos internos, pero de manera natural y que pueden aprender otros liderazgos internos, cuando aprenden a juntarse en acción colectiva, cuando aprenden a luchar por aquello que creen de forma empática y cuando todo eso lo tienen con una inteligencia emocional y con una empatía por hacer cosas proactivas, incluso aún a riesgo de su propio bienestar. Es decir, a un riesgo de su propio bienestar, se hacen gigantes, los gatitos se convierten en tigres, ¿no? Es lo que tú siempre comentas como el poder de lo invisible, ¿no? Y por tanto, ese es el empoderamiento que hay que ejercer a las nuevas generaciones, ese es el empoderamiento que hay que ejercer a aquellas personas que se sienten y que están de manera injustamente, están con muchas desigualdades, pero están discriminadas, doblemente discriminadas y triplemente discriminadas. Hablamos de personas, de las mujeres, hablamos de los inmigrantes, hablamos de muchas personas, por ejemplo, que forman parte de minorías en algunos países. Es decir, esa capacidad que tienen de dar voz, de potenciar los liderazgos, de participar y nuevamente
repito, la necesidad de crear espacios factibles de participación. Me parece fundamental y además creo que si hay una diapositiva que resume perfectamente todo el trabajo que llevamos haciendo con estos conversatorios, con estos webinars y con todo lo que vamos a hacer y crear este movimiento, es esta. Es decir, hacer de los adolescentes y de los jóvenes y de las personas discriminadas, pienso en toda la cantidad de movimiento, ¿no? En estas democracias en movimiento en Latinoamérica, donde hay tantos jóvenes que necesitan trabajar su liderazgo para que puedan sentirse como esos tigres reflejados en sus actos, ¿no? Y el poder, cuando tú hablas del poder de lo invisible ¿qué es? Es hacer las cosas que son necesarias en tu contexto y en tu entorno. Si realmente queremos, y además lo decía muy bien Sergio Fernández de Córdoba, que me encantó, me enamoró escuchar su discurso realmente, porque decía, no tenemos que crear los espacios. Los jóvenes ya tienen esos espacios y hablan de ello. Lo que tenemos que hacer es encontrarlos y unirlos. Fíjate tú lo que ha dicho, ¿no? Es maravilloso. Y entonces, las cosas que son necesarias en su entorno. Se puede pensar en grande y se puede ser un tigre pensando en manera de ayudar a otros, en hacer una conexión de nuestras ideas. Por eso nosotros hablamos de la importancia de hacer micromovimientos, porque los que somos mentores no ignoramos los efectos de la desconexión, de esto que ha ocurrido. Somos muy conscientes, tanto en los jóvenes como en los que no lo son tanto. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que ya hablaba John Cacioppo, que decía que estamos en un momento de darse, en su momento él decía, damos un sentido al modo en que el cerebro moviliza la conducta social y la manera en que la conducta social influye en nuestro cerebro y en nuestra biología, ¿no? Por lo tanto, en esa receptividad social que necesitamos y que nos obliga a ser sabios y que nos obliga a entender que todos formamos parte de un mismo movimiento y que todos estamos influyéndonos en todos permanentemente, ¿no? Entonces, creo que esta realidad de la pandemia nos ha obligado a ver esto, pero también a ayudar a que estos micromovimientos estén conectados, Rafael. Sí, por supuesto, la importancia de la acción, la importancia de la acción y la importancia de la interacción, yo diría, ¿no? Es decir, cuando hablamos de estos micromovimientos es esa importancia de actuar desde lo pequeño para llegar a lo más grande. Fíjate que una de las cosas que hablamos es de esos liderazgos políticos y lo hemos comentado mucho, ¿no? Cómo el liderazgo político siempre comienza por un liderazgo, aparte de individual, comunitario primero. Un liderazgo social y un liderazgo político. Nunca al revés, es decir, pensar que los liderazgos políticos son liderazgos como hablar de grandes estrategias, de grandes líderes políticos, no. Los liderazgos políticos actuales son liderazgos que comienzan por la comunidad, pequeñas transformaciones en la comunidad, conectar las transformaciones y crear un movimiento, hacer grandes cambios sociales y que esos cambios sociales puedan tener visibilidad en la representación. Eso es la base del liderazgo político. No hay grandes movimientos si no hay micromovimientos. No hay grandes acciones si no hay microacciones. No hay grandes interacciones si no hay microinteracciones. Y por tanto, de nuevo, lo que nos tiene que preocupar es, primero, la capacidad de crear esos movimientos, la capacidad de crear esos liderazgos y sobre todo la capacidad de crear esos espacios en donde se conecten, en crear redes. La pregunta es si actualmente, no hablo de las redes sociales, si actualmente los jóvenes tienen redes de liderazgo en donde puedan expresar, en donde se puedan desarrollar, en donde puedan debatir entre ellos. Desde ese punto de vista, no solo de que pueda haber diferentes, porque a veces tratamos la juventud como si fuera una sola, hay muchas experiencias, cada joven es absolutamente diferente, por tanto, desde posiciones absolutamente transnacionales que vean la realidad de otros lugares, de otros sitios, también forma parte del aprendizaje y también forma parte del empoderamiento cuando tú eres capaz de ver otras realidades importantes, otras personas que han logrado. Fíjate una de las cosas que me parece fundamental. Todas las líderes y los líderes, pero todas las líderes que hemos visto estas 2 semanas son líderes que se han construido a sí mismos,
que han comenzado desde esos micromovimientos de abajo. Porque a veces tenemos la imagen de que el líder es una persona que ya viene de arriba, ¿no? Es un semidios que ha bajado en la tierra. No, son personas que lo han construido en base a ¿qué? En base a esos micromovimientos que tú comentas y en base a que tenían un propósito, como nos comentaba Elena al principio, conectar con ese propósito, ¿no? Cuando decía, ahora entiendo esa sincronicidad que nos hablaba Elena, ahora entiendo que muchas de las cosas me han llevado hasta aquí. Por tanto, yo creo que es fundamental esa conexión que tenemos y crear sobre todo esos espacios y crear esas redes, sobre todo, crear esas redes de jóvenes líderes que puedan potenciarse, autopotenciarse entre ellos de cara al futuro. De hecho, Belén Viloria nos decía, ¿recuerdas? Nos decía, este espacio que habéis creado, sí, donde los líderes nos dejamos preguntas unos a otros, claro. Decía Belén, es genial, porque en este espacio también ahora empezamos a acotar la distancia, achicar la distancia entre los líderes y los adolescentes, y desde este espacio, evidentemente, estamos trabajando para que los jóvenes puedan entre ellos, ¿no? También lo que tú contabas ahora, poner sus puntos de vista y acercarse a los líderes fundamentalmente. Y así es hincapié en algo, y es el propósito. Tú sabes que hay estudios que demuestran que cuando los adolescentes y los jóvenes tienen un propósito, por eso creo que el propósito social de ver qué falta en mi barrio, qué falta en mi zona, en lo más inmediato se supone que ahora vamos a volver más a lo comunitario, al cultivo cercano, quiero decir, a los huertos cercanos, ahora que vamos a volver más a lo cercano, bueno, que miren qué falta en mi barrio, y que dejen volar todo esto que son y que saben, ¿no? Los hallazgos de científicos y las investigaciones demuestran que cuando hay un propósito, y cuando ese propósito es social, los jóvenes se sienten mucho más resistentes ante los problemas. No sabemos, si pensamos en las 3 olas de las que habló Belén, que puedan tener un propósito social en relación al barrio, que les permita ser más resistentes, más optimistas, fíjate tú, y sobre todo porque aumenta la capacidad de recuperación ante lo que pudieron haber vivido con el confinamiento y la pandemia. No nos olvidemos, Rafael, que no sabemos qué consecuencias va a tener en un tiempo el confinamiento que hemos vivido. O sea, no podemos ignorar los efectos de la pérdida, porque sabemos que hemos perdido, ha habido pérdidas que solo las hemos entendido en función de números, pero todo esto ahora toca digerirlo, ¿no? Los otros están en nuestro cerebro, los otros lejanos y los otros cercanos. Por lo tanto, creo que cuanto mayor ha sido el vínculo emocional, mayor también será el efecto del impacto, y qué mejor que ayudar en este tránsito con micromovimientos que van a terminar siendo grandes obras, pero que fundamentalmente tienen que ver con esta idea de ayudar en lo inmediato, ¿no? En este círculo próximo. Claro, por supuesto. Fíjate, lo que une los retos de futuro con los propósitos, o sea, puede haber muchos retos de futuro, pero si no hay propósitos para afrontar esos retos, los retos se quedan ahí. O sea, lo que nos va a ayudar a que los retos de futuro y esas vulnerabilidades que, como tú me bendices, las nuevas generaciones van a crecer en su segunda socialización, en su proceso de socialización, me refiero, van a crecer siendo conscientes de sus propias vulnerabilidades y de sus propias falencias y faltas, y por tanto también eso es positivo, porque van a ser unas generaciones mucho más resilientes. Pero lo que va a dar el tipping point, que se dice en inglés, de los retos de futuro que tenemos a los propósitos que tenemos que tener para resolver esos retos, se llaman precisamente lo que tú comentas, micromovimientos. Retomo a Estefanía Grajales cuando decía, bueno, micromovimientos, ideas, pero también, cuidado, hay que hacer alianzas, porque ahora todo es colaborativo. No vamos a querer hacer algo solos por más que sea un micromovimiento, ¿no? Nos necesitamos aliar con otros. Y Estefanía dio como unos puntos importantes que yo creo que a los jóvenes les vienen al dedillo, ¿no? Aprenderlos y saber de una persona con tantísima experiencia como las alianzas de impacto, como la Alianza de Impacto Latino, donde Estefanía dirige y que conjuntamente trabaja con Sergio Fernández de Córdoba y con Angélica Fuentes. Estefanía decía, pensar si esa persona con la que me quiero unir para esta idea contribuye a mi propósito. Decía, pista 2,
unir proyectos que generen valor y donde ambos lados ganen. Punto 3, que se activen las fortalezas de ambos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de antes, no? De llenar con lo lleno. ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi liderazgo? ¿Cuál es mi fortaleza? Y fíjate, Estefanía decía que activen las fortalezas de ambos. Que tengan las mismas, perdona, que quedan 2, que tengan las mismas expectativas, que tengan muy claro qué gana cada uno, pero también qué va a aportar cada uno, y también como guinda del postre, dijo Estefanía, que tengan los mismos valores, liderazgo centrado en valores, para tomar decisiones adecuadas. Claro, sí, me parece fundamental. Pero fíjate que además que estamos en un momento muy preocupante desde el punto de vista... yo como sociólogo vuelvo a repetir, a mí nunca me ha gustado que se diga cómo va a ser la sociedad del futuro, como si hubiera alguien que se llama sociedad que dice, pues el futuro lo voy a construir de esta forma. Tenemos que pensar que el futuro lo vamos a construir como lo queramos construir, y eso es un tema muy importante que nos tenemos que meter en la cabeza, porque si no al final nos dejamos ir como si la historia tuviera una voluntad propia y no la construíamos nosotros con esos micromovimientos que precisamente estás comentando y estamos comentando durante todo este webinar, ¿no? Pero fíjate que hay algo importantísimo. Y cuando hablamos de cómo queremos que sea esta sociedad y cómo queremos afrontar los retos que tenemos. Tenemos muchos peligros, Nora. Vemos los peligros, por ejemplo, del populismo que asolan América Latina. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Cuál es la respuesta que podemos hacer? Y podemos también tener la tentación de que las respuestas tienen que ser nacionales, que nos tenemos que encerrar en nosotros mismos, que el peligro siempre viene de fuera. ¿Qué es lo que construye la red? ¿Qué es lo que construimos creando comunidades? Pues esa visión también como un aprendizaje democrático que tienen que tener los jóvenes. La capacidad de estar con personas diferentes, con visiones y cosmovisiones diferentes, que comparten nuestros valores, pero que también tienen otros puntos de vista. La capacidad de poder debatir, hablar, charlar, llegar a acuerdos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante también profundizar en ese punto y que el proceso de liderazgo también sea un proceso de liderazgo democrático en el sentido de potenciar todo aquello que desde la diferencia nos enriquece y desde la democracia nos permite dialogar y nos permite ser más fuertes. Ese es uno de los puntos principales, porque al final tenemos peligros importantes que tenemos que dar respuesta y tenemos que ser muy conscientes que el liderazgo democrático y, por tanto, la profundización de la democracia, sobre todo en América Latina, que tiene grandes peligros, se le tiene que dar una respuesta en ese sentido. Recuerdo el conversatorio con Cecilia Navas, que fue realmente fantástico. Y Cecilia hablaba de accionar, hablaba de ponernos en marcha con las nuevas formas de democracia. Y también de alguna manera Sergio Fernández de Córdoba hizo referencia a que veíamos a los jóvenes en relación a alineados a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y ya se habla de que los jóvenes se los ayuda a que sean pensadores críticos, agentes de cambio, innovadores, comunicadores, líderes, pero creo que ahora el paso es poner el foco en el cerebro social para construir comunidad, pero una comunidad ética que sea más humana y donde prevalezca la ayuda mutua. Hasta ahora teníamos un perfil, pero ahora hay que trabajar fundamentalmente en esto, ¿no? Y sobre todo porque también se ha demostrado, los estudios han demostrado que cuando los jóvenes, las generaciones más jóvenes, logran un bien para sus comunidades, su sistema de recompensas, es decir, tienen como más dopamina en el cerebro, pero no solamente en ese sentido, sino que aumentan sus comportamientos amables y útiles y su necesidad de contribuir. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Pero fundamentalmente aumenta la resiliencia. ¿Qué significa? Hemos hablado en casi todos los conversatorios de cómo ellos llevan a cabo acciones significativas, ¿no? A mí me parece que tenemos que empezar a escuchar esas ideas brillantes y que se relaciona mucho con la diapositiva que viene ahora, que es el conocimiento frente a la información, o mejor dicho, al sobreexceso de información.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Claro, por eso la pregunta que nos estamos haciendo muchas veces en este webinar es, ¿tienen los jóvenes los espacios de transformación? Es decir, si sabemos perfectamente que las acciones de transformación de comunidades, las acciones de transformación sociales, tienen unos efectos no solo en el espacio que transforman, sino en las propias personas que están transformando, transforman el entorno y transforman a las personas, la pregunta es esa, es si estamos creando espacios de transformación, si estamos dando oxígeno en el sentido, o estamos ahogando a los jóvenes sin poder hablar, sin poder opinar porque pensamos que todavía no son adultos, los estamos recluyendo, solo tienen que estudiar simplemente, no tienen que hacer nada más, no tienen que participar en la comunidad y lo tienen que dejar todo a los adultos que hemos demostrado, peor o mejor, que lo hemos hecho como lo hemos hecho. Ya está. Ese es la respuesta y es, yo creo que una de nuestras grandes obsesiones que tenemos, ¿no? Como Happy, crear esos espacios, crear esas redes de líderes que puedan expresar, que puedan poner en marcha todo esto que hemos dicho. Y el gran reto, y esta diapositiva a mí me encanta y también resume mucho de lo que decimos. Fíjate, el puzzle sería como la información que tenemos y cómo esa información se convierte en conocimiento. Yo creo que muchas veces ponemos el énfasis en un conocimiento ya aprendido, un conocimiento ya precongelado, que simplemente lo ponemos en microondas y aparece. No, tenemos que enseñar a unos jóvenes que van a vivir en una sociedad sobreinformada. Sobreinformada significa que van a tener información de calidad e información que no es de calidad. Van a tener que mirar la Wikipedia, algunas cosas son ciertas, otras no son ciertas. Van a tener que mirar informaciones, unas cosas no son ciertas, otras cosas no son ciertas. Van a estar sometidos a mucho, y aquí tú eres experta en el tema, hace poco hiciste un webinar absolutamente maravilloso que yo recomiendo sobre las fake news. ¿Cómo serán capaces de discernir lo que es cierto de lo que no es cierto, lo que es veraz de lo que no es veraz, y lo que es útil de lo que no es útil? Y de cómo convertir esa información en conocimiento. Ese va a ser el tema. Y aquí hablábamos mucho sobre todo de la capacidad de generación del pensamiento crítico, pero también podríamos hablar de la necesidad de poner en marcha nuevos conocimientos que actualmente no estamos dando en las escuelas, ¿no? Ese pensamiento crítico, el pensamiento creativo, pensamiento estratégico, es decir, una serie de pensamientos que van a necesitar para su vida y que van a ser capaces de convertir esa información en conocimiento. Son aquellas personas que son capaces de convertir información en conocimiento las que van a ser dueñas del futuro, las que van a ser capaces de construir futuro. Y por tanto tenemos que poner el foco ahí, en esos conocimientos o esos pensamientos que serán capaces de transformar, como decíamos, esa información en un conocimiento útil y un conocimiento para poder transformar la sociedad. A mí me parece importante hablar de conocimiento, porque pareciera Nadia Sheinbaum nos aportó una visión increíble acerca de dónde poner el foco cuando hablamos de ciencias y solamente en el objeto de estudio o en el observador, ¿no? Y esto nos quedó muy claro. Y luego, en muchos, hablando con líderes antes de que saliéramos al aire, muchos hicieron referencia a este conversatorio con Nadia Sheinbaum, ¿no? Que contaba cómo el pensamiento científico nos puede llevar al pensamiento crítico, pero el hecho de poner el foco en el observador también nos hace pensar en otras formas de conocimiento. Creo que para este tránsito hacia la post-pandemia transgeneracional, es importantísimo que podamos poner el conocimiento en uno mismo, que es de lo que hablaba Elena Fonseca al principio, de lo que hablaba María también, de ONU Migración. El conocimiento en uno mismo, saber cuáles son mis talentos, mis capacidades, quién soy. De hecho, nosotros trabajamos mucho el autoliderazgo también con los jóvenes, ¿no? El cerebro, y porque hay varias cosas, y por ejemplo, cuando pensamos en todas las investigaciones que hay desde el punto de vista de conocernos a nosotros mismos, pues tenemos la obligación de explicarle a los jóvenes que desde los 6 meses ya hay investigaciones que demuestran que se pone en marcha nuestro cerebro ético, para decirlo de alguna manera. Que a los 18 meses los niños tienen comportamientos altruistas, que con 5 años los niños con 4 crean automáticamente sistemas de ayuda mutua, que con 3 años ya consuelan. Todo esto que ya hacemos los seres humanos no se vuelve visible.
Por lo tanto, hay que trabajar mucho el conocimiento de uno mismo, porque hablamos, como decíamos al principio, de las 3 formas de empatía, ¿no? Yo conecto con otro, comprendo la necesidad de otro y actúo para el beneficio de otro y también mío. Y esto es importante en la hora del conocimiento. Fíjate que durante todo este tiempo se ha hablado mucho del virus que atacaba, ¿no? Y Nadia nos decía, incluso en un artículo en que la entrevisté y que he escrito, decía, no, los virus no saben realmente, no hacen cosas ni para bien ni para mal, simplemente están, ¿no? Pero sin embargo pareciera que en todos estos meses sobrevivir se convirtió en algo absoluto, ¿no? Como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Se lo hemos mal transmitido a los niños que han vivido el confinamiento, como si tuviéramos que luchar con un enemigo, porque así como, entonces, ¿cómo vamos a pedirle? Decíamos con Nadia Simon, ¿cómo vamos a pedirle a los niños que aprendan a cuidarse de los virus si es un enemigo que tiene más poder? Y volvemos al poder de lo invisible, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de conocimiento, hay que saber que podemos conectar, sentir, comprender y accionar. Claro. Tenemos un cerebro preparado para esto. Sí. Y hay algo muy importante, yo creo, cuando comentamos con el conocimiento, y lo enlazo con el concepto de relatividad que tú has puesto, que me parece muy interesante, porque ese concepto de relatividad, que tanto desde el punto de vista de la física, y nadie nos hablaba del conocimiento científico, y lo hacía de forma espectacular, ¿no? Nos hablaba de esa mentalidad científica y pensamiento científico, pero que también desde el punto de la sociología existe una cierta relatividad, ¿no? ¿Cuál es la realidad, ¿no? Si hablamos de Barcelona, ¿qué es Barcelona? Las calles, es el mapa de Barcelona. Si la vemos desde arriba, la vemos desde un satélite, la vemos desde adentro, o sea, ¿qué es exactamente, ¿no? Las cosas? Y todo nos transmite a la relatividad. Piensa que el conocimiento, y eso es algo importantísimo, el conocimiento siempre es una respuesta a una pregunta. Siempre. No hay conocimiento en el vacío. O sea, eso sería un debate que a ti y a mí que nos apasiona la filosofía, sería un debate sobre el ser y el ser en sí, todo esos debates que nos gustan, ¿no? Pero el ser en sí no es conocimiento. El conocimiento siempre es algo que responde a una pregunta. Por tanto, lo importante en ese nuevo transmisión de pensamiento es a hacerse preguntas. El conocimiento valioso solo será posible si aprendemos y enseñamos en formación, en educación, a hacerse preguntas. Mira, las grandes evoluciones científicas siempre se han producido no cuando se han dado diferentes respuestas a una misma pregunta, sino cuando se han cambiado las preguntas. Claro. Y por tanto, la importancia de hacerse preguntas es lo que va a definir la educación del futuro. No tanto en dar respuestas. Fíjate que todo el conocimiento, toda la evaluación educativa la hacemos en base a las respuestas que se le dan a las preguntas. Pero ¿alguien ha pensado en que un examen o una prueba pueda tardarse en hacerse preguntas? ¿En hacerse preguntas valiosas? El propósito son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Siempre todo comienza por una pregunta. Y por tanto, la capacidad de hacerse nuevas preguntas es lo que va a definir el pensamiento del futuro. Sí, sugerimos que miren el conversatorio con Nadia Simon, que hablaba de 4 preguntas, ¿no? Sí. Era ¿cómo? ¿Qué? ¿Para qué? Y otra más que no me acuerdo cuál era en ese momento. Pero la historia que creo que es importante es que hacerse preguntas es lo que no ha introducido bajo ningún punto de vista la educación que hemos tenido hasta ahora, ¿no? La pandemia que nos han enseñado que no tenemos respuesta de nada, vamos probando y viendo qué es lo que funciona y lo que no, pero solo tenemos preguntas, no podemos tener respuestas. No tenemos respuestas todavía ni de inmunidad, no hay respuestas de nada. Por lo tanto, el poder de lo invisible nos está otra vez enseñando que lo que tenemos que aprender es a preguntar. Me acuerdo que en el conversatorio con Nadia Simon también decía que a ella no le gustaban los ensayos para llevar a cabo que ya se sabía la respuesta porque eran aburridos. Claro. Y que contaba esto, ¿no? Muy personal, y decía que lo bueno era cuando gobiernos e instituciones hacían partícipe a la gente de los ensayos científicos porque les permitían también ir descubriendo nuevas preguntas, ¿verdad? Creo que esto es fundamental y para todo esto es importante que sepamos utilizar la cooperación para compartir ideas
y la tecnología interior. La próxima diapositiva creo que nos va a hacer pensar mucho también, ¿eh? Por supuesto. Los líderes del día después están en entornos innovadores de jóvenes para jóvenes. Cuéntanos. Bueno, mira, igual que antes comentaba que no me gusta hablar muchas veces desde el punto de vista de esto de dar respuestas, sino de hacer preguntas, y que no me gusta hablar de que la sociedad hacia dónde va, sino qué sociedad vamos a construir. La sociedad la estamos construyendo. A mí no me gusta hablar mucho, ya sé que a veces comentamos y hablamos de un concepto de libertad, sino yo siempre hablo de oportunidades. Es decir, lo que tenemos que crear para aumentar la libertad, que puede ser una cosa muy bonita en abstracto y que podemos hablar desde el punto de vista filosófico, y se ha escrito ríos de tinta, y cualquier libro que tengamos por aquí de filosofía política la definirá muy bien. La libertad la podemos definir, pero lo que va a crear realmente oportunidades, es decir, lo que va a crear realmente espacios de libertad son esos espacios de oportunidad que tenemos, ¿no? Y por tanto, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si la sociedad actualmente crea esos entornos de oportunidades para los jóvenes. Entornos de oportunidades que pueden ser interiores. Cuando estamos hablando de fortalecer los liderazgos interiores, de empoderar, estamos hablando de creación de oportunidades interiores, de creación de una mochila bien armada con una serie de palancas para accionar lo que tú comentas muy bien como la tecnología interior que tenemos, pero también las oportunidades exteriores, es decir, esos entornos innovadores donde los jóvenes se tienen que encontrar, tienen que dialogar y tienen que sacar sus propias conclusiones. Y por tanto, entornos innovadores y ricos. Si hay entornos plurales y ricos, entornos innovadores, son entornos que se multiplican las oportunidades, ¿no? Y por tanto, yo creo que ese será uno de los grandes retos del futuro. Vuelvo a repetir, no existen en estos momentos esos espacios para los jóvenes, y por tanto, mediante la creación de redes, mediante la creación de movimiento, es lo que tenemos que construir. A mí lo que me parece fundamental es que hay que, cuando lo que sucede, lo que hemos visto, que cuando los jóvenes están juntos y comparten ideas, proyectos, incluso cuando hacen lluvia de ideas, siempre, y lo compruebo desde hace 15 años, siempre están pensando en el bien del grupo. Esto que nosotros ahora hablamos del cerebro social, de activar, ellos lo hacen naturalmente. Es muy raro que ellos lo hagan y lo piensen en relación solo a sí mismos. Cuando tienen una idea, generalmente es para beneficiar a mutuos. Hay como un sistema de ayuda mutua. Y esto lo comentabas tú antes, ¿no? Cuando se hablaba del planeta. Yo en alguno de los libros he contado, por ejemplo, la historia de un niño al que su maestra le habló de que faltaba. Hizo una maestra en primer grado, preguntó a un niño, preguntó a los niños en Canadá, quiénes eran, cuál era el problema de los niños de África, por qué morían, y muchos dijeron que era porque morían de hambre, y la maestra dijo, no, mueren porque no tienen agua. Y él, desde los 6 años, dedicó su vida a poder juntar dinero para hacer pozos de agua en África. Quiero decir, hay como un instinto natural a partir de los 6, 7 años, que realmente la educación puede poner el foco, y decimos, ¿cómo tiene que ser la educación? Hablábamos con Belén Viloria, ¿no? Pues pongamos el foco en estas necesidades humanas. Hoy todo lo que tiene que ver con historia, geografía, son un montón de información que pueden conseguir. Lo importante es cómo crean proyectos para bienestar de todos, ¿no? Y creo que estos espacios que nosotros empezamos a crear y que se están creando, y que además ellos están creando por su cuenta, son fundamentales para su propio liderazgo. Por supuesto, eso es lo que comentábamos antes, ¿no? De cómo pasar de la información al conocimiento y cómo pasar del conocimiento a la acción. Fíjate que ahora estamos como cerrando ese círculo, ¿no? Información, que es lo que tú comentas, la información y no sé quién ha hablado, tú me podrás ilustrar más, Nora, no sé quién ha hablado de que incluso hoy en día la información, entre comillas, que está en las universidades, la formación y la información en las universidades, cada vez será más accesible a todo el mundo. Por tanto, ahí no va a estar el foco, Nora. El foco no va a estar en la cantidad de formación o la cantidad de información que podemos tener en un libro, que podemos tener en una universidad, en un máster que podemos tener, sino cómo transformamos esa información en conocimiento
lo que estábamos comentando, cómo nos hacemos las preguntas concretas, cómo transformamos nuestro pensamiento desde ese punto de vista para hacernos las preguntas concretas en conocimiento y cómo ese conocimiento mediante los propósitos los transformamos en acción. A mí me encanta, perdón, me encanta lo que estás diciendo, porque desde que empezamos el primer webinar y hemos hablado de que esto es un movimiento, la cantidad de gente que me ha escrito porque quieren sumarse aportando su liderazgo es increíble, ¿no? Y además jóvenes que ya se están poniendo en contacto, es decir, los jóvenes quieren hacer. Es fundamental que todos podamos darles un lugar, no solamente nosotros, todos. Además, los jóvenes quieren hacer y son conscientes. Es que son muy conscientes de que lo tienen que hacer. Es que no es simplemente un querer, ¿no? Aquí yo que soy muy kantiano en la ética, ¿no? Digamos, es también lo ven como una obligación ética y moral, que además es lo más importante. Es decir, no solo dicen, yo lo quiero hacer, que está muy bien, no todo el mundo lo quiere hacer, yo lo quiero hacer, sino lo tenemos que hacer por responsabilidad. Por tanto, nuevamente, lo que te comentaba, una gran lección de responsabilidad que nos están haciendo, ¿no? Y por tanto, fíjate, nuevamente, repito, no estamos dando esos espacios. Entonces, ni en la educación, ni en la sociedad, ni en las instituciones, ni en las redes estamos dando esos espacios. Las redes sociales pueden estar bien para anestesiar y para otros motivos, ¿no? Pero las redes de líderes, la necesidad de espacios de innovación, la necesidad de espacios de diálogo, la necesidad de espacios de construcción, esa visión transnacional y transcultural, eso es lo que tenemos que impulsar. Podemos pasar a la diapositiva siguiente porque además me encanta. ¿Puedes leerla, Rafael, por favor? Dice, para la pospandemia necesitaremos de manera rápida soluciones que no disponemos. Solo será posible con la ayuda de los jóvenes. Sí, tú hablabas, tú dices una frase que a mí me gusta mucho, que es muy tuya, y dices pensamiento, acción rápida y pensamiento claro, ¿no? O algo así. Pensar despacio, actuar rápido. ¿Nos cuentas un poco? Sí, es que ese es uno de los grandes retos que se van a encontrar. Vamos a tener un mundo que va a ir muy deprisa. Vamos a tener un mundo que va a ser muy exigente. Y vamos a tener un mundo en donde los jóvenes tendrán que ser no solo sumamente resilientes, sino sumamente rápidos a la hora de plantear soluciones. ¿Por qué? Porque los retos van a ir cambiando muy rápidamente. Pensemos que todo aquello que nos hace fuertes nos hace débiles. Eso es Jano, las dos caras de Jano, Nora. No, ese mundo ideal, y por eso yo siempre he sido muy crítico con los idealismos sin motivo, ¿no? Todo aquello que nos hace fuertes nos hace débiles. Ejemplos que hemos visto. Las redes sociales. Hoy en día todos dependemos de Internet. Un día se nos cae Internet, como me pasó a mí, tú lo sabes perfectamente, hace una semana, ya no podemos hacer absolutamente nada. Eso hace 20 años no lo teníamos. Esas mismas redes nos han llevado hace poco pues, a un ataque masivo, ¿no? Un ciberataque masivo que muchos servidores los dejaron indestructibles. Esa capacidad que tenemos de hacer conexiones por todo el mundo, esa capacidad que tenemos de estar en muchas partes del mundo y esa capacidad de que el mundo se haga más pequeño, que el mundo, la distancia ya no se mide en kilómetros, sino en tiempo. Lo importante no es a cuánto está de distancia, sino el tiempo que tardamos, es lo que ha hecho también que un virus progrese tan rápido como no había progresado anteriormente. Y por tanto, todo aquello que nos hace fuertes nos hace débiles. Y por tanto, las respuestas van a tener que ser muy rápidas, pero a la vez todo necesita su tiempo, de manera pausada, de manera reflexionada. Y por tanto, hay que crear esos espacios. Por tanto, hay que crear esa responsabilidad de poder dar de manera despacio, pensar despacio cuáles son las soluciones que necesitamos de cara al futuro desde el punto de vista de la responsabilidad. Porque las acciones van a ser rápidas, pero los planteamientos de las acciones no son tan rápidas. Eso lo vemos, por ejemplo, con la vacuna. La vacuna va lenta. La vacuna va lenta. Eso lo sabe perfectamente Nadia, que trabaja en ello, trabaja desde el punto de vista biológico. Las cosas van lentas, pero las necesidades van a ser muy rápidas. Y por tanto, esa combinación entre pensar despacio, pensar estratégicamente y actuar rápido va a ser uno de los grandes retos de esta nueva generación. A mí me parece fundamental también hablar de los nuevos estilos de mentores que se necesitan. Es decir, yo creo que aquí hemos hablado de los que somos mentores, ya sabemos y nos damos cuenta con el tema de la pandemia, pero también vamos a tener que aumentar ciertas capacidades de los mentores y empezar a trabajar desde algo que nosotros ya estamos haciendo, que es la mentorización inversa. Es decir, Belén hablaba de que los jóvenes no recurren a las organizaciones
del ecosistema, ni a gobiernos, ni a empresas, sino que recurren a amigos y a mentores, ¿no? Y ella hablaba también como mentora de jóvenes. Elena Fonseca también es mentora de jóvenes, tú lo eres. Yo también trabajo en esta línea y lo sabe todo el mundo. Pero creo que hay que crear un marco, hay que crear entornos de innovación donde ellos puedan estar entre jóvenes, pero también un marco cultural diferente donde haya nuevos estilos de mentores, donde trabajemos para ayudar de alguna manera a que ese liderazgo se construya. Y solo lo podemos hacer con la mentoría inversa, es decir, darle la opción de que ellos puedan trasladarnos y ser nuestros mentores para que nosotros podamos luego aportar nuestra experiencia. Fíjate tú, nosotros podemos ayudar a estos jóvenes en este tránsito transgeneracional, pero primero hemos de recibir mentoría inversa, que es lo que estamos haciendo, Rafa. Por supuesto, y esto, fíjate que engarza directamente con lo que comentábamos con la sociedad transgeneracional, es decir, la mentorización inversa es eso, es el autoaprendizaje mutuo que podemos tener entre generaciones. Es cierto que la mentoría se basa en una experiencia, pero también es cierto que se puede aprender mucho, ¿no? Es cierto que la mentoría puede dar respuesta, pero también es cierto que las dudas y las preguntas las pueden hacer aquel que recibe la mentoría y que la pregunta cambia la respuesta. Que cuando cambiamos la posición cambia la respuesta. Por tanto, la pregunta, fíjate, que va con una carga simbólica. Yo soy mucho de la sociedad simbólica y del simbolismo en la sociedad. Somos seres simbólicos y seres de significación, es decir, necesitamos significados y simbolismos. El hombre busca el sentido, como diría Viktor Frankl. Y por tanto, cuando se te cambia la pregunta, te cambian las respuestas. Fíjate, eso es una de las bases de la mentoría inversa. Fíjate que ahora estamos uniendo muchas cosas que hemos dicho que encaja precisamente y directamente en esta mentoría inversa. Cuando te cambian las preguntas, por tanto, cuando tú ves cuál es la posición de partida, las preguntas, las dudas, los retos de una nueva generación, tú como mentor también tienes que cambiar las respuestas, pero a la vez aprendes a que esos son los grandes retos que tenemos por delante. Aprendes a que esas son las preguntas que hay que contestar. Aprendes a qué es socialmente valioso, qué es socialmente significativo para una generación concreta. A mí me gusta la diapositiva siguiente donde hablamos de la responsabilidad de los adultos de hacer partícipes a los jóvenes en soluciones de las innovaciones. Es esto, cuando decimos que los mentores, ya trabajamos con mentoría inversa, hay maneras de trabajar la charla inversa, diría, ya no mentoría, pero la charla inversa en casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿no? Empezar a pensar qué tiene ese joven para mostrarle, ¿no? Yo creo que hay una actitud que es importante que los adultos que queremos hacer partícipes de las soluciones para este tránsito a la pospandemia, tenemos que tener muy en cuenta, y es tener un mayor autorrespeto por la vida interior de los jóvenes. Porque en esa vida interior está la sopa, ¿no? El terreno, el territorio, donde salen esas buenas y grandes ideas. Es el lugar donde están esas herramientas que pueden compartir. Y luego creo que todos los adultos tenemos la obligación de, con ese material, ayudar a los jóvenes a desarrollar su pedagogía personal, su propia narrativa, su visión de la vida. Esto que tú decías al principio de este conversatorio, ¿no? No se los escuchó. Pues ahora no solo hay que escucharlos, nosotros estamos trabajando también para que ellos puedan contar cuál es su filosofía de vida, que no tiene que ver con cuántos likes consigo en las redes sociales, no, su pedagogía personal, su manera de enfrentarse, porque esto también es para ellos un desafío de la pandemia. Claro, por supuesto, y eso enlaza a algo que yo siempre repito mucho, me gusta mucho repetirlo y que viene a colación, sobre el concepto de libertad que comentaba, ¿no? Fíjate que siempre hablamos y hemos hablado mucho, ¿no? De la biología, de la sociología, que la biología nos determina en muchas ocasiones, la sociología también nos determina dónde hemos nacido, la experiencia que hemos tenido, cada uno tenemos una experiencia diferente de vida, cada uno estamos condicionados por aquello que hemos vivido, las oportunidades que hemos tenido en nuestra familia, unos más, otros menos, cómo hemos nacido y preparado biológicamente, y a veces sí que es cierto que tenemos la sensación como que estamos construidos por todas partes y constreñidos por todas partes, ¿no? Es decir, bueno, ¿de dónde queda nuestra libertad? Si estamos determinados socialmente y estamos determinados biológicamente. Pues la libertad está en que todos somos seres únicos, en que todos somos una combinación de tantas variables
que somos únicos. Eso es lo que nos hace valiosos. Por eso la mentoría no puede ser un copiar y pegar, una fotocopiadora para cada uno. La mentoría es único para seres únicos. Y lo que hay que decir a una persona joven, tú eres único y como tal eres tan valioso para la sociedad que nadie te puede reemplazar. Es que eso me parece el mensaje tan potente que se le tiene que decir a una persona, a un joven que siente que no se le tiene en consideración y que incluso siente que puede ser mejor o peor que otros, ¿no? Porque a veces les metemos esas ideas absurdas de competitividad, ¿no? Que puede ser y que yo nunca llegaré a ser otra persona. Es que no tienes que llegar a ser otra persona, tienes que llegar a ser tú mismo. Y en ese tú mismo, en ese sacar el yo de cada uno, ese sacar la personalidad de cada uno, es lo que tú comentabas, ¿no? Pero se tiene que hacer desde la base de, tú no solo tienes un gran potencial, como hablamos, el potenciar los liderazgos internos, no solo tienes mucho que aprender, sino además tienes una responsabilidad importante, que es potenciar lo que te hace único, esa unicidad que tú tienes y que nadie más en los miles de millones de personas que han pasado por este planeta desde su creación o desde su constitución, como se le quiera decir, ha sido. Y por tanto, esa unicidad que nos hace es el gran reto que tenemos en las mentorías, ¿no? Yo creo que es fundamental cuidar esa interioridad a las personas que mentorizamos, cuidar ese liderazgo único, personal, que tiene que ver con su ADN, ese acompañamiento que los mentores damos a tantos niveles y tan humanos, ¿no? Porque cada respuesta ante el mundo, cada narrativa ante el mundo es el cimiento de ese líder que tenemos enfrente, quienes mentorizamos líderes, ¿no? Por supuesto, absolutamente de acuerdo, Nora. Entonces, creo que es muy importante, si pasamos a la diapositiva siguiente, cuando hablamos de mentoría y mentorización inversa, que ya lo explicamos antes, me parece que aquí solo tenemos que hacer un punto, agregar un punto más, que es el que faltó, y es que hay que trabajar desde esa conciencia de que todos tenemos en nuestro ADN un diario de principios, que tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra biografía, con nuestra manera de entender el mundo. Por ejemplo, Yanire Braña, ¿recuerdas? En el primer conversatorio dijo que una de las preguntas importantes era para los jóvenes, ¿dónde están y dónde quieren estar? ¿No? Belén Viloria hablaba del papel de los mentores, ¿no? María Moreno decía algo fundamental en esta línea, que era cuando estás sirviendo a algo para mejorar la vida de otros, decía ella, estás aprendiendo de aquellos a los que ayudas. Por lo tanto, estás aprendiendo de aquellos para los que estás creando una idea o un proyecto, ¿no? A nosotros nos ha enseñado mucho en este sentido. Por eso, lo que decía Nadia también, de poner el foco en el observador y la resiliencia del científico, hablaba Nadia, recuerdo, ¿no? Y hablaba de esa capacidad de resiliencia cuando todo cae y tienes que empezar de nuevo. Y María Liliana, como para hacer un raconto final, María Liliana Mora hablaba de mecanismos participativos para que puedan sentirse fuertes interiormente. Creo que hemos hecho como una síntesis de todo, estaríamos hablando tú y yo. Horas. Café de por medio. Horas, días, semanas. Ya hemos publicado no sé cuántos libros. Sí. Pero creo que la última diapositiva es muy importante para que la puedan tener como referencia, ¿no? Ellos, todos estos líderes, y te incluyo a ti, Rafael López, incluyo a Elena Fonseca, en el día de hoy, todos han sido faros fundamentales. La idea es que en la era de la vulnerabilidad, que es lo que nos está enseñando esta pandemia y este tránsito a la pospandemia, es que tenemos que ayudar a emerger a los líderes jóvenes, los necesitamos y nos necesitan. ¿Cómo? Creando espacios de encuentro para liderar transformaciones, para líderes que además sean transformacionales ellos, para que sean transformadores. Porque nosotros podemos mentorizar el talento invisible, pero ellos también pueden ejercer con nosotros la mentoría inversa, y porque queremos, y sobre todo estamos trabajando y luchando para eso, más toda la gente que nos está escribiendo para formar parte de este movimiento, hacer de esas habilidades la verdadera transformación social,
para esta comunidad ética y humana para la que todos estamos caminando. Por supuesto, por supuesto. Sí, me parece, son las 4 ideas fuerzas que hemos estado hablando, ¿no?, durante todo este webinar y que hemos escuchado durante este ciclo y que espero que sea también la base para futuros, ¿eh? También estamos preparando el otro, estamos preparando decirlo, otros. O sea, el trabajo que tenemos por delante es un trabajo duro, pero a la vez muy gratificante, necesario desde el punto de vista ético, no simplemente porque nos gusta hacerlo, sino porque lo tenemos que hacer. Ahí tenemos nuestro propósito y como propósito lo que vamos a aportar a la sociedad y porque yo creo que tenemos muchísimos retos por delante. Yo creo que estamos viviendo una época que puede tener su elemento, puede tener un elemento de trágico, pero a la vez tiene un elemento de reto importante. Y en estos momentos es cuando tenemos que aprender, avanzar, sacar conclusiones y intentar mejorar, no mejorar cada uno. No, fíjate que nosotros no apelamos a un automejoramiento, sino que lo que decimos es que el automejoramiento interno tiene que servir para un mejoramiento de la especie, un mejoramiento del planeta, un mejoramiento de la sociedad en su conjunto, de la comunidad en su conjunto. Es decir, yo creo que un proceso que tenemos que llevar a cabo en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Y eso no se podrá hacer simplemente dando lecciones a nadie desde un punto de vista desde palcos, ni desde intentar dar esas lecciones, ni lecciones magistrales, ni masterclass, como a veces vemos, ¿no? No, es dialogando, hablando, aprendiendo entre todos y sobre todo dando voz, la importancia de voz. Y no podemos, igual que hablamos, y hemos hablado mucho también sobre cómo en tantos siglos de historia se ha dejado el 50% del talento de una sociedad, como son las mujeres, fuera. Hemos prescindido de ese 50% del talento, no podemos prescindir del 20-25% del talento de los jóvenes. Y por tanto hemos de incluirlos también, hemos de darles voz y hemos de incluirlos en la parte, y son parte de la solución, de un futuro, ¿no? Y ese es el trabajo que yo creo que tenemos pendiente. ¿Se te ocurre, perdona que te pregunte, ¿se te ocurre algo más apasionante para hacer en los próximos días y en los próximos meses? A mí, la verdad, Nora, que soy sincero, no se me ocurre, con lo cual lo vamos a hacer, con pasión. No, ni en los próximos años. Recuerdo la primera charla que tuvimos sobre esto y que dijimos, lo tenemos que hacer tú y yo, o al menos tenemos que empezar tú y yo. Y cuando empezamos a hablar de esto hace 4 meses, recordarás perfectamente que estuvimos días y días hablando casi sin dormir, claro, apasionados totalmente, ¿no? Y entonces, por supuesto, sí, lo tenemos que hacer porque hay momentos en la vida en que uno hace las cosas porque sabe que las tiene que hacer y las hace, ¿no? Yo, de hecho, llevo 30 años o 40, no sé cuántos ya, haciendo lo que creo que tengo que hacer, más allá de que a veces parezca que las condiciones del medio no son las óptimas, ¿no? Pero uno sabe, hay una voz interior. Hablaba del guía interior, Elena Fonseca, ¿no? Hablamos de autoconocimiento. Yo recuerdo mucho que siempre, como escritora, siempre digo que los libros no hay que leerlos, hay que releerlos, ¿no? Y hay que releerlos mucho. Yo tengo un libro que tú me has regalado, que es El último abrazo, sí, y que es un libro maravilloso, que lo releo mucho, pero hay muchísimos libros de neurociencia, de Ramachandran, Gazzaniga, que releo con pasión. Pues esto también es igual. Nosotros estamos revisionando, pensando, investigando sobre cada conversatorio que nos deja un líder y a partir de ahí lo transformamos en material para los jóvenes, lo transformamos en un programa, en una estrategia, en un acercamiento. Y estoy feliz, Rafael López, de trabajar contigo y estoy feliz con el equipo que tenemos en Happy School Institute y realmente sigamos caminando, que eso es lo nuestro. Y lo vamos a hacer con grandes retos de futuro, lo vamos a hacer con pasión, apasionados por lo que hacemos y nos gusta hacer. Gracias. Un abrazo muy fuerte. A ti.